Vamos a iniciar con el estudio de la física y para poder iniciar vamos a dar las pautas de lo que era en sus inicios la física. Resulta pues que mi nombre es Álvaro Jaramillo, soy licenciado en matemáticas, magíster en didáctica de la matemática y quiero compartir con ustedes la historia de la física. Veamos. Vamos entonces a decir que la física hace parte de las ciencias naturales. Inicialmente, desde hace muchos años, las personas se preguntaban, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué se dan las cosas? ¿Cómo suceden los fenómenos biológicos, químicos y físicos que vemos de nuestro alrededor? Resulta que ciertos pensadores de la época empezaron a buscar respuestas a todas estas preguntas y lo hacían a través del método científico, sometiendo lo que explicaban inicialmente a pruebas experimentales, porque anteriormente todo se basaba en el mundo de las ideas. Entonces, las personas de hace muchos años, siglos antes de Cristo, se indagaban por lo que sucedía en su entorno. La física como tal estudia la energía, la materia, el espacio, el tiempo, la fuerza y el movimiento. Ellas unidas dan origen a unas leyes que explican todos los fenómenos naturales. Incluso se pensaba que la física era como tal las ciencias naturales. Eso era la física, las ciencias naturales. Pero con el transcurrir del tiempo se fue separando cada una de las ramas, biología, química y física. Resulta que la física estudia desde lo más pequeñito, hasta lo más grande. Sin embargo, todas esas estructuras del macromundo se analizan desde el micromundo, desde el microcosmos, las partículas, sus características. La física tiene muchísimas aplicaciones. Hoy, la tecnología que disfrutamos, los computadores, los celulares, se han dado gracias a los inventos y a los adelantos que en los estudios físicos se han dado. La luz eléctrica, por ejemplo, imagínense en donde no hubiera existido un Thomas Alva Edison, donde no hubiera existido un Nikola Tesla, ¿sí? Podemos encontrar muchísimas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, el equipo de música, la calefacción, las construcciones antisísmicas, el movimiento de los automóviles, la mecánica de los automóviles, los microondas, todos los fenómenos que se dan en estos aparatos son gracias al estudio de la física. También en otros campos, como la medicina o la ingeniería, se ha usado tecnología basada en la física. Si se conocen las bases de los fenómenos físicos, podremos comprender mucho mejor y participar del mundo tecnológico de hoy. Resulta que en la antigua Grecia, el ser humano siempre buscó explicar los fenómenos naturales que observaba en su medio. Por ejemplo, las tormentas eléctricas, los eclipses, la conformación del universo. Hace 500 años antes de Cristo, mejor dicho, ya hace más de 2500 años, hubo tres sabios de la época, Aristóteles, Anaxágoras y Tales de Mileto, que dieron las primeras respuestas a esos fenómenos físicos que se daban, a las tormentas, a la distancia del planeta, cuando se creía que, por ejemplo, la Tierra era el centro del sistema solar, cuando eso hablábamos del geocentrismo. Ellos entonces fueron considerados los primeros físicos y los iniciadores del pensamiento científico. A ellos se les atribuye la formulación de los primeros modelos del universo,
las primeras mediciones geométricas del planeta. En aquella época, el estudio científico era básicamente especulativo y simplemente se daba por las ideas que formaban en su mente personas como Aristóteles, Anaxágoras y Tales de Mileto. Después de que se plasmaron las ideas de Aristóteles, más o menos eso duró 15 siglos después de Cristo, más o menos hacia el año 1580, un gran científico, Galileo Galilei, él empezó con la idea de que había que experimentar para confirmar cualquier especulación, porque a veces no solamente lo que nos llega a través de los sentidos tiene explicación, a veces hay que ir más allá y buscar el método para hacer ciencia. Ese método es el método científico. Galileo Galilei podría decirse que fue el primero en que en su momento empezó a trabajar desde el método científico para construir ciencia. Eso fue en 1580, que en Italia Galileo Galilei empezó a hacerse preguntas, a cuestionarse y a experimentar para validar sus hipótesis. Esos aportes de estos científicos vienen a juntarse con los de Robert Hooke, con los de Newton, con los de Maxwell y Huygens. Ellos dan los primeros conceptos de mecánica y de electromagnetismo, dos ramas de la física que conocemos hoy. La física moderna, ya hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, vienen otros personajes bien importantes: Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg. Con ellos nacen conceptos físicos como la relatividad, la cuantización y el principio de indeterminación. Algunos lo llaman el principio de incertidumbre. Eso cambió totalmente nuestra visión de la naturaleza. El periodo comprendido entre 1930 hasta hoy le llamamos la época contemporánea y se ha caracterizado por la búsqueda de una teoría única que permita describir el universo para poder mirar hacia el futuro, para poder predecir lo que va a suceder, para podernos situar en este presente y revisar lo que hacemos para adaptarnos hacia lo que va a ocurrir después. Se destacan personas como Murray, como Aldous Salam, que han revolucionado la física y la forma de ver el mundo con sus planteamientos. ¿Qué áreas estudia la física? Pues la física es, por su simplicidad, se ha clasificado en diferentes conocimientos, en ramas. Ya hablamos de la mecánica y hablamos del electromagnetismo, pero estas áreas no son independientes ni se excluyen. ¿Qué hacen ellas? Complementarse para poder entender mucho mejor la naturaleza, el mundo que nos rodea. Podría pensarse como un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos macroscópicos y microscópicos, puesto que si la mayor parte de los fenómenos que observamos tienen características macroscópicas, las explicaciones de estos fenómenos están en lo más pequeño, en las características microscópicas. Entonces, la mecánica es el área de la física que estudia el movimiento, el equilibrio, las causas del movimiento, las causas del equilibrio. También se incluye el sonido, también se incluye la luz, el movimiento ondulatorio. Es por eso que, por ejemplo, en física, un paracaidista tiene intuitivamente que saber de física. Un piloto de un avión tiene que saber física. Los ingenieros tienen que saber de física. La intensidad de un sonido o, por ejemplo, el movimiento planetario, que está en presencia de todos estos fenómenos físicos. La termodinámica. Esta es otra rama de la física que se ocupa del estudio de los fenómenos en los cuales existe transferencia de calor o variación de temperatura. Por ejemplo, al calentar un poco de agua y fundir un trozo de hielo,
y que podemos observar rápidamente ese pedazo de hielo se empieza a derretir por la dilatación térmica de esa eh, eh, composición de agua hirviendo con el hielo. Ahí se funde. O podemos también ver la dilatación de los metales a partir de ponerlo a altas temperaturas hasta que podemos cambiar el estado de la materia, pasar de sólido a líquido, que es el caso, por ejemplo, de los metales. El electromagnetismo, aquí ya hablamos de fenómenos como la electricidad, como el magnetismo. Esto tiene muchas aplicaciones en la vida. Imagínense ustedes un mundo sin electricidad. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy sin electricidad? Seguramente no tuviéramos los beneficios de ver una televisión, ¿cierto? No tuviéramos los beneficios de escuchar música, de iluminarnos artificialmente en la noche. También está la electrónica. Esta parte ya se encarga de materiales a nivel atómico, sobre todo en la construcción de circuitos electrónicos en televisores, computadores y equipos musicales. Tenemos la óptica, que es la que estudia la luz y su comportamiento con relación a fenómenos ópticos. Por ejemplo, cuando nos miramos al espejo, cuando se toma una fotografía, cuando se mira al cielo por los fenómenos que se dan de los astros que iluminan, las estrellas. Tenemos también la física atómica y nuclear. Por ejemplo, aquí en Colombia, más que todo, se usa para generar energía eléctrica las centrales hidroeléctricas. Pero en otros países como Estados Unidos y Japón se usan las plantas nucleares. Y también se usa como alternativa para la elaboración de medicamentos. Por ejemplo, se usan terapias para enfermedades como el cáncer. Es decir, hoy tenemos muchos logros gracias a los estudios físicos. La física hoy ha tenido un desarrollo tecnológico bastante amplio. Se ven aplicaciones en las ciencias en general, en áreas pues muy particulares de la física. Vamos a ver, por ejemplo, que en astronomía, en medicina, en informática y en el uso cotidiano, la física manda la parada. La física, digamos, podría decirse que es la madre de las ciencias, porque a partir de ella tenemos todo lo que hoy conocemos, todos los fenómenos que hoy conocemos, todos los inventos que hoy conocemos. Todo en el mundo se puede cuantificar, se puede medir. ¿Qué es una magnitud? Todo aquello que se puede medir. ¿Y qué es medir? Es ponerle un número, una cantidad y usar una unidad de medida. La cuantificación se da gracias también a las herramientas que proveen las matemáticas y que facilitan la obtención de información en los fenómenos físicos. Podría decirse que la física es pura matemática aplicada. Vamos ahora a mirar las unidades más utilizadas en el Sistema Internacional de Medidas. Tenemos entonces 7 fundamentales. 2 de ellas son las que vienen dadas por los científicos que idearon esta forma de medida. Entonces tenemos acá, en este caso, la longitud, que se mide con el metro, la masa, que se mide con el kilogramo, el tiempo, que se mide con los segundos, la corriente eléctrica con los amperios, la temperatura, el Kelvin, la cantidad de sustancia con el mol y la intensidad luminosa con la candela. Pero de esas fundamentales también vienen otras, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que de esas fundamentales salen unas derivadas, por ejemplo, la velocidad, el área, el volumen, ya que son medidas que se dan a partir, por ejemplo, la velocidad. La velocidad sale de la distancia sobre el tiempo. Para entender también el sistema internacional de medidas, aplicamos la notación científica para expresar cantidades demasiado grandes
o demasiado pequeñas. Tenemos unos prefijos, entonces, por decir algo, la unidad que vamos a manejar es el metro. Entonces, si vamos a hablar de 10 metros, hablamos de decámetro. Si vamos a hablar de 100 metros, hablamos de hectómetro. Y lo mismo sucede con cada unidad de medida. Por ejemplo, si hablamos de capacidad, la unidad básica de medida es el litro. Entonces hablamos de litro, decalitro, hectolitro, y estos serían los múltiplos. Y los múltiplos serían decilitro, centilitro, mililitro, microlitro, nanolitro y sucesivamente. Así lo podemos hacer también con la masa. Hablamos de que el gramo sería la unidad base y tenemos entonces el decámetro, el decagramo, el hectogramo, el kilogramo, el decigramo, el centigramo, el miligramo, microgramo y sucesivamente. Podemos realizar conversiones de un lado hacia otro. Podemos entonces convertir metros en kilómetros, en milímetros, en micrometros, en nanómetros y sucesivamente. Hablamos de las derivadas. Aquí tenemos entonces también las unidades derivadas del Sistema Internacional de Medidas. Y vamos con unas preguntas. Entonces aquí, ¿en qué se basa la física? La física se basa en dar respuestas a través de pruebas experimentales y para ello se usa ¿qué? El método científico. ¿Cuáles son los ingredientes que están presentes en la naturaleza? Podemos nombrar 3, pero aquí tenemos 5. La energía, la materia, el espacio, el tiempo, la fuerza, el movimiento. ¿Qué aplicaciones tiene la física? La electricidad, los computadores, los sensores sísmicos. Principales pensadores que explicaban los fenómenos naturales en la antigua Grecia: Aristóteles, Anaxágoras y Tales de Mileto. El nombre de los que aportaron al estudio de la mecánica y el electromagnetismo fueron Robert Hooke, Isaac Newton, James Maxwell y Christian Huygens. ¿Quién es el aporte que realizó la física a cada uno de los siguientes personajes? Max Planck, cuántica; Albert Einstein, la relatividad; Niels Bohr, modelo del átomo; Werner Heisenberg, principio de la indeterminación o la incertidumbre. ¿Qué estudia la mecánica? Demos ejemplos: el equilibrio, el movimiento. Podemos hablar también de las ondas, en fin. No olviden que en este canal pueden consultar otros videos sobre matemáticas y sobre física. Bienvenidos a Math Easy, lo fácil de ver las matemáticas y aplicarlas. Y ahora en física vamos a entender muchos conceptos que vemos en clase de matemáticas. Feliz día para todos.